Decía entonces que, siguiendo una secuencia, nos topamos con el karma de Leo, que se trata justamente de un sextil, ¿no? Cuando el regente kármico está a 60 grados tanto del nodo norte como del nodo sur. En este caso, del karma de Leo, al ser el Sol el planeta que gobierna este signo, tiene que ver con un karma favorable, positivo, de una promesa de éxito, de distinción, de un desarrollo equilibrado del ego, del yo, de una clara conciencia personal. Es un aspecto que podríamos considerarlo como una especie de premio a la labor interna que la persona haya desarrollado a lo largo de varias encarnaciones. Una persona nace con un karma de Leo, es un karma que a lo largo de la vida lo va a estar conduciendo a una buena posición social, a un buen vínculo con los hijos, inclusive. La persona nace con un tanque de combustible lleno, ¿no? Repleto de energía, de mucha vitalidad, con una gran capacidad para poder discernir y aprovechar las oportunidades que se presenten dentro de la vida. Luego caemos en el quintil. Como pueden ver, en los aspectos kármicos hay un montón de aspectos menores que normalmente no se emplean en la interpretación de la carta natal tradicional, que suele ser conjunción, sextil, cuadratura, oposición, trígono, pero difícilmente se consideran los aspectos menores, que realmente tiene una carga muy importante de información para poder extraer para la vida de la persona y darle a nuestros clientes mayor información sobre la cual poder trabajar en su historia, en su vida personal. Decía entonces que este que sigue es el quintil, que se trata de 72 grados de orbe, también un karma muy específico que va de los 71 a 73 grados de orbe con el eje de los nodos, que es un karma de la casa 6. En este caso no tiene que ver tanto con aspectos vinculados con signos, sino con casa. Es decir, la interpretación de la casa 6, que está relacionado justamente con la labor, con el trabajo, con la búsqueda de perfeccionamiento, con la salud incluso. Luego tenemos el karma de la casa 12, cuando estamos con el doble novil. Recordemos que el novil, que eran 40 grados, era un karma de Libra. Sin embargo, el doble novil, que son 80 grados, estamos con el karma de la casa 12. Un karma de la casa 12 habla de una experiencia para la persona en donde no va a estar sobresaliendo. La casa 12 tiene que ver con el aislamiento, la reclusión, el encierro, la vida de interiorización, el desarrollo interno, la meditación incluso. Un karma de la casa 12 no está exento de pruebas en la vida de la persona. Y generalmente estas pruebas pueden estar muy asociadas al terreno de la salud. No tanto porque lo padezca necesariamente, sino porque quizás algún familiar, una persona amada, y la persona tenga que sacrificar sus intereses personales en aras de cuidar a una madre hemipléjica, por ejemplo, o con cáncer, o un abuelo, o un hijo discapacitado, o con dificultades, pero de alguna manera la casa 12 va a estar presente en la vida de esta persona. Y por último, en lo que hace al estudio de los karmas específicos en la interpretación de la carta natal desde el enfoque kármico, tenemos un karma plutoniano. El karma plutoniano es un karma muy, muy particular, porque Plutón es el cuarto nivel interpretativo dentro de lo que es el enfoque kármico de la carta natal. Tenemos el eje de los nodos, tenemos los planetas retrógrados, tenemos los aspectos específicos que estamos viendo ahora de los regentes kármicos, pero también Plutón, en términos de Jeff Green, de su libro Plutón, que habla del proceso evolutivo del alma a partir de Plutón. La posición de Plutón, en su movimiento tan lento dentro de la carta natal,
de más de 220 años de ciclo, tiene que ver con la conciencia colectiva, fundamentalmente. Es un principio asociado al signo de Escorpio, por lo que tiene que ver con el desapego, tiene que ver con la regeneración. Y un karma plutoniano es un karma pesado, no es un karma fácil. Y se da justamente cuando nos encontramos con la cuadratura del regente kármico, cualquiera de los regentes kármicos, con el eje de los nodos. Entonces, si supongamos que Mercurio es el regente kármico norte, por la presencia del nodo norte tanto en Virgo como en Géminis, entonces, si Mercurio está en cuadratura con el eje de los nodos, acá nos vamos a encontrar con un karma plutoniano. Tal es el caso, por ejemplo, de Adam Lanza, que fue el adolescente de 20 años, el chico de 20 años, que en el 2012, en diciembre del 2012, masacró a un montón de gente en una escuela con una ametralladora. Él tenía justamente a Mercurio en Aries, ¿no? Un signo bastante violento, en cuadratura con el eje de los nodos, con los nodos en los signos de Cáncer y de Capricornio, con un nodo sur en Cáncer y un nodo norte en Capricornio. Es un karma plutoniano. Por ejemplo, acá podemos ver que el proceso de regeneración que debió haberse dado, además de otras configuraciones dentro de la carta de Adam Lanza, tiene que ver con el principio de Mercurio como proceso de regeneración. Y Mercurio rige también el sistema nervioso, la expresión, la comunicación, el intelecto. Acá nos vamos con Adam Lanza como un individuo, un chico que era autista, que tenía síndrome de Asperger. En todos sus niveles, el síndrome de Asperger hace que la persona tenga ciertas fobias, tiene un intelecto muy desarrollado, pero tiene muchas fobias de índole social, suelen ser muy introspectivos, retraídos, ensimismados, algunos con dificultades cognitivas o de asimilación del conocimiento y la información. Y curioso es que Mercurio también tiene que ver con el estudio, con la escuela, con la primaria, la secundaria, el intelecto, el aprendizaje, y este karma plutoniano en la vida, que él tenía además a Mercurio en este karma plutoniano en la casa 12, en el signo de Aries, se manifestó toda esta catástrofe justamente en una escuela, en un instituto educativo, muy propio del signo de Mercurio. Y así como Plutón también está asociado a la muerte, por eso el karma plutoniano no es un karma fácil. Otro ejemplo de un karma plutoniano, ¿no? Esta cuadratura del regente kármico con el eje de los nodos, que es un karma muy particular porque es el único aspecto que trata por igual el pasado y el futuro. Una cuadratura, tenemos el eje de los nodos y la cuadratura, 90 grados. Trata por igual pasado y futuro. Entonces es una oportunidad de regeneración, de poder superar pautas del pasado desde el presente para proyectarlas al futuro en un sentido positivo. Siempre y cuando no haya otras configuraciones dentro de la carta que sean mucho más punitivas y que no permitan a la persona llevar a cabo esta transición. Por eso el karma plutoniano, si bien tiene que ver con algo de regeneración y desapego, lo asociamos con la pérdida, acá es interesante analizarlo, lo que decía tiempo atrás. ¿Cuál es el nivel de conciencia de la persona? Porque si tenemos una persona con un nivel de conciencia bajo, entonces este karma plutoniano se va a manifestar de manera mucho más negativa que alguien que tenga cierto nivel de conciencia y que esté vibrando en una frecuencia un poco más elevada. Como en la carta de Adam Lanza esto no se manifestaba, es decir, una conciencia elevada, se manifestó a partir de la frustración, el bloqueo, el enojo, la ira, el desprecio, que son factores negativos de un Mercurio en Aries. Y además en la casa 12 en cuadratura con el eje de los nodos. Producto de
una familia completamente desmembrada, donde le afectó muchísimo el divorcio de los padres y la pérdida, la separación del padre a este muchacho, y particularmente una relación muy negativa con un hermano mayor, en donde la madre, recordemos dentro de la carta de Adam Lanza, el nodo norte-sur venía del signo de Cáncer, asociado a la familia, el hogar y por supuesto a la madre. Y la luna en la carta natal de Adam Lanza está en el signo de Capricornio. Es decir, acá habla de ausencia de expresión afectiva y emocional. Una madre exigente, una madre volcada más a ser una proveedora material de la familia, por no tener un marido que se ocupara de eso. Es decir, que no le pudo dar la contención y el afecto que Adam Lanza necesitaba. Y esto se recrea a partir de este nodo sur en Cáncer, que habla de su pasado kármico, que claramente está hablando de provenir de una familia con escasos recursos materiales, con miseria, tal vez pasando situaciones de necesidad material y particularmente afectiva, de mucha inseguridad interna, que es lo que pasó justamente con este muchacho, en donde su estallido, que lo condujo finalmente a la muerte por la policía y la muerte de toda esta gente, donde lo que más mató fueron mujeres mayores, docentes, empleados del colegio. ¿Y dónde estaba la luna? En Capricornio, con Saturno en el signo de Acuario, en la casa 11, que tiene que ver con el aislamiento social. Factores que están hablando de este síndrome de Asperger de Adam Lanza. Entonces podemos recrear la historia de este alma y por qué, digamos, sin condonar sus actos, tratar de comprender qué lo llevó a este tipo de acto tan, digamos, negativo. Pero decía que al tratarse de Mercurio, Adam Lanza tenía un hermano mayor con quien la madre permanentemente hacía comparaciones. Que al tener síndrome de Asperger siempre lo trataba a Adam Lanza de estúpido, de tarado, de poco inteligente. Entonces acá nuevamente se manifiesta Mercurio en la competencia ariana, su Mercurio de Aries, en relación con este hermano, que lo llevó a un complejo de inferioridad muy fuerte, que recrea la pauta de inseguridad emocional propio del nodo sur en Cáncer. En la casa 3 tenía el nodo sur, Adam Lanza, que también tiene que ver con el intelecto, la expresión, los hermanos, nuevamente, y el estudio, la capacidad intelectual. O sea, acá todo concuadra, todo encaja, y todo esto se activa a partir de una superluna que hubo el 13 de diciembre del 2012, y los aspectos que detonaron justamente un tránsito de Plutón y de Urano sobre las posiciones kármicas de la carta de Adam Lanza. Así que un karma plutoniano es un karma difícil, es un karma que obliga a la persona a tener que despojarse de las hojas muertas. Es como un árbol con ramas secas, que cae un rayo que arranca esas ramas secas para que un nuevo brote pueda surgir. Es netamente regenerativo, pero ajustado a las circunstancias. Sobre esto la persona no tiene ningún tipo de voluntad ni de dominio. En este sentido sí podemos considerarlo como víctima de estas cuestiones, aunque en realidad no existe tal cuestión como víctima, sino que son consecuencias de sus acciones de anteriores encarnaciones, en donde el alma se ha estancado en el proceso evolutivo, mayormente por cuestiones básicamente egoicas, de intereses personales, y como la vida no se detiene ni va hacia atrás, entonces interviene un karma plutoniano para que la persona desarrolle una conciencia espiritual más elevada y se desprenda de todas estas dependencias y necesidades que bloquean su desarrollo. En un ejemplo un poco más concreto, si alguien estuviera casado con una persona abusiva, dominante, que dicta las pautas de su vida, y esta persona no tiene ni el coraje, ni la fuerza, ni la valentía para enfrentar a esta pareja y separarse, como el caso de mujeres golpeadas, por ejemplo, entonces puede intervenir un karma plutoniano en donde a esta persona lo atropella un
un colectivo, lo mata un caballo, una enfermedad o lo que sea, es decir, que retira a esta influencia negativa que bloquea el desarrollo de la persona para que esta persona pueda progresar y avanzar. Simplemente un ejemplo puede darse en diferentes tipos de escenarios de la vida de una persona. Pero un karma plutoniano siempre tiene que ver con la regeneración. Es un karma apremiante. No es nada fácil la vida de aquellas personas que tienen un karma plutoniano, porque sí o sí el destino requiere de ellos que actualicen su historial kármico, que rindan y aprueben las materias que arrastran pendientes de muchos siglos atrás. Cuando en el alma se vienen acumulando vida tras vida situaciones que no se resuelven, que no terminan de incorporarse, interviene un karma plutoniano. Como es el caso de Krishnamurti, por ejemplo, que nació con un karma plutoniano, con Neptuno como regente kármico norte, en cuadratura con el eje de los nodos. Al tratarse del regente kármico norte, en el caso de Krishnamurti, nace en una familia tremendamente pobre, y él tiene que ver la muerte de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes, de todo el mundo, para recién pasar por la peor miseria y abandono de tener que vivir en las calles, algo muy neptuniano de disolución, de abandono, de aislamiento, para poder despertar a una conciencia espiritual cuando es adoptado por la familia Basal. Y ahí recién comienza este proceso evolutivo de Krishnamurti. Son las necesidades de su infancia, de parte de su adolescencia, lo que lo llevan a despertar a su conciencia espiritual, que probablemente sin haber tenido esa vivencia nunca hubiese desarrollado y se hubiese convertido en la persona en la cual se convirtió. O sea que estos karmas son muy específicos y van a estar trabajando de acuerdo a las configuraciones generales de los planetas que estén involucrados. Ni que hablar cuando los dos regentes kármicos están en cuadratura con el eje de los nodos e incluso pueden estar retrógrados. Eso es haber llegado tarde a la repartición de números de una buena vida en esta encarnación. Luego tenemos los signos interceptados. Estos signos interceptados en el análisis kármico son muy importantes porque también tienen un significado muy particular. Un signo interceptado es una casa, que eso sí depende de las latitudes donde uno haya nacido. Cuanto más cerca uno esté de los polos, las casas van a ser más grandes, algunas, y otras muy estrechas. Entonces, Dios nos libre de un planeta grande entrando en tránsito a una casa grande, porque puede estar ahí décadas, o incluso toda una vida. Pero son los requerimientos evolutivos necesarios para la persona. Esto es lo que hay que entender cuando yo hablaba en términos de que no hay juicio. La persona, todos tenemos que vivir lo que necesitamos vivir para tener las mejores posibilidades de alcanzar aquello en los cuales venimos a convertirnos. Porque la vida siempre es superlativa. ¿Qué significa esto? Uno no está medio vivo o medio muerto. Uno o está vivo o está muerto. No hay términos medios. Es como el amor. Uno no puede amar mucho o poco. O se ama o no se ama. Entonces, la vida siempre es superlativa. Esto significa que si algo mejor puede estar sucediendo en mi vida, seguramente estaría sucediendo. Esto significa que cada cosa que me sucede en la vida siempre es lo mejor, dada la circunstancia de mi nivel de conciencia, que voy a estar experimentando en esta vida. No importa de qué se trate. Porque no podemos ver nuestra vida en términos de este cuerpo y de esta encarnación. Tenemos que verla en términos del alma, que es la conciencia individualizada. Y lo que esa conciencia individualizada necesita experimentar para alcanzar el objetivo. Es como la metáfora de la mariposa. Si uno ayuda a la oruga a salir del caparazón, ¿no? A salir de su envoltorio,
daña a la mariposa que después nunca más va a poder volar, porque no hace el esfuerzo necesario para que los fluidos estiren sus alas y le permitan poder luego convertirse en el ser bellísimo que se va a convertir. Sin lugar a dudas, la mariposa puede estar sintiendo que está muriendo y que está pasando por un proceso tortuoso, porque no puede ver todavía en qué se va a convertir. Y lo mismo es aplicable a nosotros como seres humanos. Cada cosa que nos pasa, por más negativa que nuestro ego nos quiera hacer creer que es, en realidad es lo mejor que nos puede estar sucediendo, porque la vida siempre es superlativa. Y en estos términos busco entender la interpretación de la carta natal. Volviendo a los signos interceptados, si uno tuviera, por ejemplo, un signo que está interceptado entre la cúspide de dos casas, supongamos, casa 4, 10 grados de Cáncer, casa 5, 10 grados de Virgo. Quiere decir que todo el signo de Leo, en sus 30 grados, va a estar comprendido entre estas casas, pero no va a haber ninguna cúspide que lo atraviese. Entonces, ese signo, junto con su opuesto Acuario, van a ser signos interceptados. Los signos interceptados, juntos con sus planetas regentes y aspectos y dignidades y configuraciones generales, nos están hablando de algo muy particular. Nos están hablando de que la persona tuvo la oportunidad, en una anterior encarnación, de elaborar positivamente lo que simboliza ese signo y sus regentes, pero por cuestiones meramente egoicas decidió no hacerlo. Entonces, eso se va a presentar en la vida actual como una imposición por parte de la vida, en donde la persona no va a tener nada que decidir, ni va a poder hacer nada al respecto. Es como que la vida sentencia a la persona por necesidad a tener que pasar sí o sí por la experiencia. Es como en el estudio del secundario, que uno no puede pasar de grado si no termina de aprobar matemática, por ejemplo. Sí o sí tiene que aprenderla. A lo mejor la persona se la pasó todo el año de parranda y bueno, no aprendió matemática. Entonces, son cuestiones que así como pueden ser los karmas específicos, son condicionantes dentro de la carta natal. Y esto puede ser, si hablamos de una casa 5, experiencias que tengan que ver con elegir siempre a la persona equivocada. Enamorarme de alguien que nunca me va a corresponder, por ejemplo. Sufrir en el área del amor o en el terreno de la relación con hijos, por el motivo que fuere, porque no reconozcan la autoridad, porque sean rebeldes, porque padezcan alguna discapacidad o enfermedad, por el motivo que sea. Ese detalle nos lo va a dar la carta natal puntual con todos sus aspectos. Pero siempre los signos interceptados van a tener esta interpretación de experiencias que deben vivirse, sobre la cual uno ni pincha ni corta, por decir así. Muchas veces en la astrología kármica se interpreta la casa 8 y más particularmente la casa 12 como casas kármicas. Esto no es real. Es una confusión que hay al respecto. Y nuevamente tiene que ver con esto de la psicología y el inconsciente. Porque la casa 12, dentro de todas sus interpretaciones, es la que está por detrás, a espaldas del ascendente, que es lo que significa el momento de nacimiento, momento de la primera bocanada de aire en forma voluntaria.